Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estoy aquí para que continuemos con el libro La balada de Max y Amelie, escrito por David Safier. Mi nombre es Sara y Valeria Villamizar Pico. Curso en el grado 904, año 2025, en el Colegio Centro de Comercio. Este es el capítulo número 3. El perro parpadeó un instante y abrió los ojos, que parecían piedras negras pulidas por la lluvia. Me miró, desvalido, esperanzado. «¿Te llevaré a casa?», repetí, para que no volviera a cerrar los ojos acto seguido. «¿De verdad?», preguntó con un hilo de voz. «De verdad, pero para ello tendrás que levantarte y venir conmigo». El extraño, en efecto, se incorporó despacio. Primero se tumbó boca abajo, después apoyó las patas temblorosas. Me di cuenta de que había tenido que emplear todas sus fuerzas, y en un principio le resultó difícil apoyar la pata herida. «¿Pero sabes el camino?», inquirió, ahora con mayor claridad. La esperanza, al parecer, lo fortalecía. «¿Tú no?», pregunté a mi vez sorprendida. «No», repuso triste. Era evidente que el extraño se había perdido. Supe que si no le seguía mintiendo volvería a derrumbarse, desalentado. Así que le dije, «Lo que sí sé es cómo puedes regresar a casa». «Qué bien», contestó aliviado, y vi que se sostenía con algo más de firmeza. Me había creído. A continuación, debía conseguir que diera unos cuantos pasos y se pusiera a la sombra, que lo protegería del sol. Allí podría recuperar las fuerzas necesarias para superar la noche. Pero de pronto se me pasó por la cabeza una idea espeluznante. Si Rayo lo descubría en ese sitio, querría defender nuestro territorio del intruso con uñas y dientes, y el manso extraño no tendría nada que hacer contra él. Rayo no se limitaría a arrancarle un ojo, lo mataría, y yo no podría pedirle que le perdonara la vida al perro negro, porque Rayo no me escucharía. Nunca me escuchaba, y desde que no le hice el favor de morirme, ya ni siquiera me hablaba. Mi hermano estaba esperando, o al menos esa era mi sensación, a que se presentara la ocasión adecuada para expulsarme. A mí, a la única que se había atrevido a cuestionar su liderazgo. Si intercedía por el extraño, Rayo me echaría de la manada, y entonces, ¿a dónde iría yo? De momento lo que tenemos que hacer es buscar un lugar seguro para que pases la noche, le dije al perro negro. Pero yo quiero ir a casa, objetó. Su voz era sorprendentemente grave, más incluso que la de primogénito. Sus ladridos debían de ser impresionantes. Estás demasiado débil para emprender una marcha larga. El perro negro iba a decir que no, pero al parecer se dio cuenta de que yo tenía razón. Me paré a pensar, febrilmente, dónde podía pasar la noche a salvo. En el vertedero no había ningún sitio, así que tenía que llevarlo al río. Nuestra madre nos había prohibido meternos en el agua. Decía que si lo hacíamos nos hundiríamos y nos quedaríamos sin aire. Y para demostrarnos que el agua nos privaría del aire que necesitábamos para respirar, el siguiente día que hubo tormenta nos instó a que abriéramos la boca y mirásemos hacia el cielo. No podíamos escupir el agua de lluvia hasta que ella nos diera permiso. La boca se nos llenó y vi que a mis hermanos se les salían los ojos de las órbitas del miedo. Fue la primera vez que intuí que quizá yo fuera el perro más valiente de todos. Solo cuando nuestra madre nos dio permiso para escupir el agua, nos sentimos un poco mejor. Desde ese día, le teníamos más respeto al río. Le teníamos pánico. Yo creía que lo único que pretendía nuestra madre con esa prueba era que no nos ahogáramos, pero mi esmirriado hermano Pensador, que sin duda era el más listo de nosotros, opinaba otra cosa. Pensador sospechaba que nuestra madre quería impedir que alguno de sus hijos fuese a esa ciudad, donde probablemente había vivido cosas espantosas con los humanos, cosas que no quería contarnos. Pensador incluso creía que nuestra madre nos ocultaba algo. A él lo llamaba una y otra vez pequeño, aunque no se llamaba así, y a Rayo a veces lo llamaba Lobo. Pero no es que les hubiese puesto otro nombre, sino que simplemente se equivocaba. Cuando lo hacía, nuestra madre siempre parecía algo confusa, y después, profundamente triste, como si tuviese el cuerpo entero envuelto en sombra. Un día me llamó incluso 2 veces pequeño Pensador. Me dijo después, antes de dormirse. Creo que antes de que llegáramos nosotros tuvo otra camada de cachorros, al otro lado del río, en la ciudad, y que murieron todos. A partir de ese momento, no pude evitar pensar eso cuando, por la noche, nuestra madre contemplaba las luces de la ciudad desde un montículo del vertedero. «Ven conmigo», le dije al extraño y eché a andar. Al cabo de unos pocos pasos me di cuenta de que con la pata herida solo podía cojear. Me amoldé a su ritmo, y siempre iba 2 perros por delante. Me paré a pensar qué sería mejor para él, ir recto por las lomas o bordearlas por abajo, aun cuando el camino fuese más largo así.
Nada más pensarlo me sorprendí a mí misma. ¿Por qué me calentaba la cabeza? Yo era quien lo guiaba, él tenía que seguirme, de manera que escogí el camino recto, y él vino detrás sin quejarse, aunque con la pata mala y el calor, seguro que le costaba lo suyo. También yo empecé a jadear en cuanto salimos de la sombra e iniciamos la subida por las lomas, en las que el sol caía a plomo. El extraño no dijo nada en todo el rato, y yo también iba en silencio. De ese modo no tenía que seguir mintiéndole. Tras salvar 3 montañas de basura, el perro negro se detuvo en la sombra. Yo tendría que haberlos pavolado, a fin de cuentas era la líder, pero también me alegré de poder hacer una pausa para tomar aliento. Me llamo Max, anunció cuando menos me lo esperaba, y con la contundencia de un perro que únicamente había tenido un nombre en la vida. ¿Qué significa Max? Quise saber, pues nunca había oído esa palabra. Solo es un nombre, pero algo significará. Es solo el nombre que me dio mi ama. ¿Tu ama? ¿Te refieres a tu madre? Pregunté mientras me ponía en movimiento de nuevo, si bien ahora íbamos a la par. Mi madre no me dio ningún nombre, repuso. ¿Es que murió al nacer tú? Nuestra madre nos había dicho a Canción y a mí que eso pasaba a veces, a diferencia de Canción. A mí su advertencia no me inspiró ningún miedo. Estando mutilada como estaba, no habría ningún perro que quisiera tener descendencia conmigo. No, mi madre estaba sana como una manzana, contestó el extraño de nombre raro. Nos dijo, tengo muchos hijos y me veo obligada a separarme de todos, por eso no os quiero poner nombre. Sonaba terrible, y no tenía ningún sentido, lo que hacía que fuese más espantoso aún. ¿Qué pasó con los cachorros de tu madre? Quise saber. A mí me dio a mi ama. Todavía no me has dicho que es un ama. ¿No sabes lo que es un ama? No, caramba. La persona que se ocupa de ti, replicó el extraño, como si fuese lo más natural del mundo. ¿De qué rayos hablaba? ¿Una madre que daba a sus hijos? ¿Una persona que se ocupaba de él? Todo era una locura. El sol debía de haberle afectado más de lo que yo pensaba. Lo miré a los ojos, pero su mirada no era la de un loco, sino clara, por lo menos más clara que la de mi madre cuando llamaba a mis hermanos por el nombre que no era, o en sus últimas noches, cuando aullaba esos nombres al cielo nocturno: pequeño, lobo, bailarina, cristal. Nuestra madre le había dado un nombre a su primera camada, y a nosotros también. Mi madre me quería, por lo menos la mayor parte del tiempo, quizá incluso hasta el final. Eso sí, los dolores que la consumían no habían matado todo el amor que había en ella, algo que ni en mis peores momentos quise creer. ¿Qué te pasó en el ojo?, preguntó el extraño. Eso no es asunto tuyo, le espeté. Debió de dolerte mucho, observó compasivo. Compasivo, lo que no había sido ninguno de mis hermanos, ni siquiera primogénito cuando me llevaba el agua. Lo único que no quería era que yo muriese antes de que nuestra madre. Me hablaba del orden natural de la muerte, que había que mantener. Tampoco habría querido yo esa compasión, y la del extraño me cabrió, porque me hacía sentir débil, y yo no era débil. Volví a adelantarme, en silencio, confiando en que el perro negro siguiese mi ejemplo y no hablara más. Cuando volvió a hacerlo, casi fue como si con su compasión hubiese cobrado fuerzas. ¿Qué te pasó en el ojo? Ya te he dicho que no es asunto tuyo, le ladré. No quería que te enfadaras, perdona. ¿Perdona? Cuando uno mete la pata se calla como un perro. Pedir perdón era una muestra de debilidad, como gemir cuando se sentía dolor. Me entraron ganas de dejar allí mismo a ese blandengue y a ver cómo se las apañaba con las ratas. O con Rayo. ¿Y tú cómo te llamas?, se interesó. Resoplé con desdén. ¿Es que no quieres decírmelo? ¿No eres capaz de adivinarlo? No, repuso sorprendido. Cicatriz, resoplé con mayor desdén aún. Ahora, en sus ojos había más compasión incluso. Para que no dijese nada gruñí, y subimos la última montaña de basura en silencio. Cuando ya se podía oler el agua, el extraño musitó de pronto. Gracias. ¿Gracias? Pensador había sido el último que se había mostrado agradecido conmigo. Fue la noche en que descubrió que nuestra madre había tenido otros cachorros antes de que nosotros y los había perdido. Aunque era una noche de verano cálida, Pensador me preguntó si podía acurrucarse conmigo, y yo le dejé. Lo que no le dije es que esa noche yo también necesitaba su cercanía. Me ha salvado la vida, continuó el perro negro, y su voz grave se volvió tierna, lo cual me gustó, aunque en realidad tendría que haberlo considerado una muestra más de debilidad, y después añadió entristecido. Nunca había visto a unos pequeños humanos así. Pues son los únicos que yo conozco, repliqué. Lily es muy distinta. ¿Lily? Otro nombre curioso, como Max, del que seguía sin saber qué significaba, y además no sabía pronunciarlo bien. La niña que vive en nuestra casa. Casi no me lo podía creer.
¿El perro negro vivía en una de las casas de los humanos? Esas cajas grandes que veíamos desde los montones de basura más altos y que por la noche daban luz hasta que en algún momento se apagaban. Lily es buena y siempre me deja dormir en su cama, aunque mi ama no quiere que lo haga. Su voz sonó más tierna aún, pero en realidad sí sé que me quiere, porque por la noche Lily tiene pesadillas y cuando duermo con ella no las tiene. Cuando mi ama me echa de la cama de Lily, me tumbo delante y cuando mi ama se va de la habitación vuelvo a subir. Creo que lo sabe y me deja, porque no quiere que Lily tenga miedo cuando duerme. Yo casi no entendía nada. Cama. Probablemente fuera una especie de sitio donde dormían los pequeños humanos. Y al perro negro le caía muy bien Lily. Hasta ahí la cosa estaba clara, pero ¿por qué no dormía el perro con otros perros, sino con humanos? ¿Por eso tenía ese olor tan dulzón? Ahora que ya no le sangraba la pata y poco a poco empezaba a desprenderse de ese sudor frío que le provocaba el miedo, yo percibía restos de un olor muy dulce, que solo conocía de esos botecitos de plástico que los humanos tiraban a la basura, y en los que habían restos de un líquido denso, que unas veces era azul cielo y otras rosa. ¿Había desgarrado el extraño un botecito de esos con los dientes y se había revolcado en él? O quizá los humanos le habían frotado con su contenido. Y lo que era mucho más raro aún, ¿cómo podía vivir un perro con humanos y que además le gustara? Llegamos a la cima del montón de basura y vimos el río, que se extendía más abajo. En otoño e invierno el agua corría veloz, pero ahora estaba tranquila. Nosotros, los hermanos, no solíamos beber en él. Entre las montañas de basura había bastantes charquitas creadas por la lluvia, e incluso en verano, cuando el calor las reducía, el agua que quedaba bastaba para todos. A veces también bebíamos a lengüetadas zumos dulces y pegajosos de botellas que no estaban vacías del todo. Algunos de esos zumos eran un placer, pero otros nos daban dolor de barriga. Ya de pequeños aprendimos a distinguir cuáles eran los buenos. Hacía no muchos veranos, la loma por la que bajaba yo ahora con el extraño ni siquiera existía. El vertedero se había acercado mucho al río. ¿Acabaría enterrándolo algún día? Tenemos que ir abajo, informé al perro negro. Eché a correr para no tener que seguir escuchando su confusa chacharada sobre Lily, la cama y el ama. Ya no era preciso que tomase esa consideración su cojera, pues a fin de cuentas veía a dónde tenía que ir. Al llegar al río, lo primero que hice fue saciar mi sed. El agua era más clara que la de los charcos, aunque arrastraba basura, y por encima revoloteaban pequeñas moscas. En otoño e invierno eran vasos de plástico y latas, y ahora en verano eran bolsitas de plástico que parecían no hundirse nunca, a diferencia del papel blanco y los cartones de colores, que se empapaban y se iban al fondo. Como nos parecía a todos, los perros sí éramos lo bastante insensatos para meternos en el río. El extraño vino donde estaba yo y se puso a beber deprisa, hasta saciar también la sed. Después, con los negrísimos ojos brillantes, me preguntó: ¿por qué no te metes? ¿Que me meta en el agua? Claro, yo daría lo que fuera por poder nadar. Si no me escociera tanto la pata ya estaría adentro, contestó, y por primera vez me pareció un poco alegre. ¿Nadar? El perro negro debía de estar loco. Túmbate ahí. Le señalé una mata no muy lejos de la orilla. En nuestro lado del río era lo único verde que crecía en el polvoriento suelo. En el otro lado había un matorral. El extraño me hizo caso y se tumbó bajo el arbusto, con las patas un tanto recogidas, como si fuera a salir corriendo de un momento a otro. Acto seguido preguntó: ¿y mañana me llevas con Lily, vale? Claro. Volví a mentir antes de que cerrara los ojos. Todavía no quería confesarle la verdad. Lo haría al día siguiente. Bueno, así es como ha terminado el tercer capítulo de este libro llamado La balada de Max y Amélie. Espero que lo estén disfrutando. Nos vemos en el siguiente.